Mi compadre me miró fijamente y me dijo: yo creo que usted no debería avergonzarse, comadre. De todas maneras, tarde o temprano se tiene que llegar a saber. Y no es usted la primera mujer que pasa por algo así. Mi consejo es que sea valiente y no esconda su pasado, sea transparente, porque sé que así será mejor aceptada. Yo sacudí la cabeza mientras apretaba las manos contra mi regazo. No sé, compadre, la verdad a estas alturas no sé ni qué hacer, ni qué decir. ¿Y si ellos me rechazan, y si no me aceptan así? Es que pienso y repienso las cosas. ¿Y si ustedes lo cuidan unos días por mí, y dicen que es suyo? ¿Y si se queda con ustedes los días en que mis suegros estén aquí en casa? Mi voz temblaba porque aquella idea, aunque desesperada, me parecía la única salida. Mi compadre suspiró y luego me preguntó algo que me golpeó directo al corazón. Comadre, ¿y su esposo está feliz con usted? Yo asentí de inmediato. Sí, compadre, usted nos conoce, y sabe que nos llevamos tan bien, que precisamente eso es lo que me angustia. Tengo miedo de que sus padres le digan algo, de que le llenen la cabeza de dudas y que él cambie conmigo. Mientras hablaba, me desataba y me volvía a amarrar el cabello una y otra vez. Era un gesto nervioso que ni siquiera podía controlar. Sentía que cada minuto me acercaba más al momento que tanto había intentado evitar. En eso mi teléfono sonó. Al ver el nombre de mi esposo en la pantalla, sentí un nudo en la garganta, y contesté tratando de sonar tranquila. Hola, cariño, ¿cómo estás? Él respondió con aquella alegría que siempre me había enamorado. Estoy muy bien, solo quería saber si ya llegaron mis padres. Es que estoy atrapado en un tráfico que ni te imaginas, algo pasó más adelante o no sé qué está ocurriendo. Yo miré por la ventana antes de responder: no, todavía no han llegado, pero creo que no tardarán. Qué bien, dijo él, ¿y tú cómo te sientes? Yo cerré los ojos por un instante. Ay, cariño, para serte sincera, estoy muy nerviosa. Él soltó una pequeña risa del otro lado de la línea. ¿Pero por qué? Ni que fueran quién sabe quiénes. Si son solo mis padres, y son personas como tú y yo. Aquellas palabras me hicieron sentir peor, porque si él supiera lo que yo ocultaba, quizá no estaría tan tranquilo. Respiré profundamente y traté de convencerme a mí misma de que todo saldría bien. Tienes razón, no hay por qué preocuparse, aquí estoy esperándolos. Bueno, en cuanto salga de este trancón llego a casa, me dijo antes de colgar. Guardé el teléfono lentamente y miré a mi compadre. Entonces me ayuda con eso, compadre. Él estaba a punto de responder cuando el timbre de la casa sonó. Los dos nos quedamos inmóviles durante un segundo. Han de ser sus suegros, comadre, dijo él mientras se levantaba. Si gusta voy a abrir yo la puerta. Pero antes de que pudiera dar un paso, la joven del servicio ya venía corriendo por el pasillo. La detuve levantando la mano, y le dije: espere, por favor. Voy a abrir yo, solo le suplico que se lleve al niño al patio trasero y juegue con él, por nada del mundo lo deje que entre hasta que yo le diga. La muchacha me observó confundida, pero obedeció sin hacer preguntas. Tomó al pequeño de la mano y desapareció por la puerta de atrás. Yo seguí con la mirada a mi hijo mientras se alejaba sin imaginar que toda mi vida podía cambiar en cuestión de minutos. Cuando dejé de verlo sentí que las manos me temblaban, porque detrás de aquella puerta estaban las personas que podían aceptarme o rechazarme para siempre. Las personas que aún desconocían el capítulo más impactante y oculto de mi pasado. Abrí la puerta y allí estaban mis suegros, dos personas de mundo, con una sonrisa de oreja a oreja. Mi suegro, al verme, sacó una fotografía de su bolsillo y en tono de broma, dijo: ¿así que eres tú? Mi suegra le dio una leve palmada en la espalda y respondió: tú y tus bromas. Pues claro que es ella. Hola, hija, nos da mucho gusto por fin conocerte. Y no le hagas caso a este señor, que siempre está haciendo bromas. Pasen adelante, les dije mientras abría la puerta de par en par. Mi suegro entró y al ver a mi compadre, preguntó quién era. Es mi compadre, el padrino de nuestra boda, respondí. Mi suegro se acercó a saludarlo cordialmente y todos tomaron asiento en la sala. Al poco rato, la joven que me ayudaba en la cocina entró con una jarra de jugo de mango y comenzó a servirles. Yo prefiero solo agua, dijo mi suegro con amabilidad. De pronto escuchamos el sonido de un juguete arrastrándose por el piso.
Todos volteamos al mismo tiempo, el niño acababa de entrar a la sala. Mi suegro sonrió de inmediato. Vaya, qué niño tan lindo, mira qué simpático es, dijo mirando a mi suegra. Mi suegra volvió la vista hacia él y comentó, y se nota que está muy bien cuidado. ¿Quién es su madre? Sentí que el corazón me daba un vuelco, y no sabía qué responder. Pero antes de que pudiera abrir la boca, la joven del servicio intervino al notar mi nerviosismo. Es mío, señora. Yo permanecí en silencio, entonces escuchamos que la puerta principal se abría nuevamente. Mi esposo acababa de llegar, y apenas lo vio, el niño corrió hacia él con los brazos abiertos. Mi marido se agachó para recibirlo y lo abrazó con cariño. ¿Cómo está el niño más bello de este mundo? Dijo sonriendo, hoy vas a conocer a tus abuelos. Luego caminó hasta donde estaban sus padres con el pequeño en brazos. Mi suegro me miró fijamente a mí y después a su hijo. Su expresión cambió por completo. ¿Cómo que tus abuelos, hijo? Preguntó, si apenas llevas 6 meses de casado. Sí, papá, lo que pasa es que cuando conocí a mi esposa, ella ya tenía al niño. Y yo decidí adoptarlo como mi propio hijo. Mi suegro frunció ligeramente el ceño. No entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes, papá? Preguntó mi esposo. No entiendo por qué tu esposa trató de ocultarlo, porque hace un momento nos dijo que el niño era de la joven del servicio. Sentí que las mejillas me ardían de vergüenza y pena y agaché la cabeza incapaz de sostener la mirada de nadie. Mi compadre se llevó una mano a la barbilla, y también agachó la cabeza. Mi suegra soltó un profundo suspiro, y durante unos segundos, el silencio llenó toda la sala. Entonces mi suegro se volvió hacia su hijo, y le preguntó, dime una cosa, ¿tú eres feliz con ella? Claro que sí, papá, respondió mi esposo sin dudar ni un instante. Aquella respuesta hizo que los ojos se me llenaran de lágrimas. Mi suegro se acercó lentamente hasta mí, y puso una mano sobre mi hombro. No tienes por qué ocultar algo tan valioso, me dijo con suavidad, ese niño es una bendición, no solo para ti, sino que también para nosotros. Yo levanté la mirada sorprendida, nosotros no vinimos a juzgar tu pasado. Vinimos a conocerte y a ponernos a tu disposición. Si nuestro hijo es feliz contigo, eso es lo único que nos importa. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, toda la angustia que había cargado durante semanas desapareció de golpe. Entonces mi suegra se levantó sonriendo y extendió los brazos. Bueno, pues déjame cargar a mi nietecito. El niño corrió hacia ella mientras todos reían. Y fue en ese momento cuando comprendí algo que jamás volvería a olvidar. Nunca ocultes lo que eres, jamás escondas tu historia. Porque quien realmente te quiere no te exige un pasado perfecto. Te acepta tal como eres, con tus errores, tus cicatrices y tus bendiciones. Y cuando el amor es verdadero, no juzga de dónde vienes, simplemente decide quedarse. Pero mi consejo es que para no llegar a tal situación, es mejor que entiendas que la vida es una, y nuestras decisiones marcan nuestro futuro. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.